Seguramente ellos le van a estar diciendo, sí, bienvenido, vamos a trabajar juntos. Bien, vamos a orar ahora por la palabra. Oramos. Papá, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este día, gracias porque podemos estar juntos celebrando tu nombre, disfrutando de tu presencia, y ahora queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables, que tu Espíritu, Señor, esté obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir lo que vos tenés preparado para nosotros hoy. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Hoy tiene como título Poder para hacer luz. Poder para hacer luz. Muchas de las cosas que voy a compartir hoy, si algunos de los viejitos de la iglesia estuvieron, van a ver que en algún momento la escucharon ya, ¿sí? Así que, pero me pareció muy interesante por todo lo que el Señor nos viene hablando. El Señor viene hablando de lo sobrenatural, del poder de Dios, viene hablando que Él quiere para nosotros el que podamos desarrollarnos como sus hijos en la identidad espiritual que Él nos ha dado. Por eso esta prédica se llama Poder para hacer luz. En Colosenses 1:29 el apóstol Pablo dice esto: con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Pablo le está diciendo a esta iglesia que él se esforzaba por la obra del Señor, pero había algo dentro de él que estaba actuando para que él pudiera hacer lo que podía hacer. Otras versiones, solo busqué porque es muy interesante este versículo, dice, por ejemplo, la NTV: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Dentro de mí. En la Biblia Kadosh dice: por esto trabajo, luchando con toda la energía que Él tan poderosamente aviva en mí. Y con este fin, dice la Biblia de las Américas, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y la Reina Valera dice: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y allí ustedes ven que hay dos palabritas que puse entre paréntesis. Bueno, a mí me gustan estas cosas, ¿no? De buscar las palabras originales y ver en el griego cada una de esas palabras. Y cuando habla allí de potencia, es la palabra energía, de la cual viene nuestra palabra energía. Pero también hay otra palabra que es dunamis, que también es energía. El tema que tienen una diferencia. La energía actúa para que se manifieste el dunamis. Algunos me van a decir: pastor, yo no vine acá a aprender física, no vine a aprender acá más, estoy cansado con la escuela y encima me venía a tirar todo esto acá, ¿no? Pero yo quiero que hoy aprendamos algo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender algunas cositas para que podamos ser luz, manifestar lo que Dios quiere que manifestemos. Por eso le voy a pedir ahora a ver si me pueden alcanzar, Andrés, si me pueden alcanzar ahí. Quiero hacerlo gráfico, quiero hacerlo gráfico, porque si no, no vamos a entender. Y con esta gráfica sé que vamos a entender perfectamente. Pensé que se iba a agarrar, pero bueno, no se agarra.
Esto, todos lo conocemos, es tan normal, está en todas las casas, un foquito. Este foquito fue diseñado para generar luz. Tiene todo lo necesario para generar luz, pero por sí solo no puede generar luz. Tiene la capacidad de emitir un poder lumínico que sería el dunamis. Pero para poder generar ese poder lumínico necesita energía, porque por sí solo no puede. Entonces, allí es donde entra algo en lo cual tiene que estar conectado para poder recibir la energía. Lo ponemos en este artefacto y el foquito comienza a cumplir su propósito. Sin energía, el foquito no puede. El foquito necesita estar conectado a la energía. Si no, no se puede. La energía que viene a través de la red eléctrica, que nace allá en el Chocón, en la represa, que viene por los cables hasta acá, que hay redes de transformación, o sea, transformadores que la van reduciendo hasta los 220 que llegan a nuestra casa. Esa energía, nosotros enchufamos la lámpara allí y entonces cuando le accionamos, el foquito recibe la energía y el propósito para el cual el foquito había sido diseñado comienza a manifestarse. Pero si el foquito yo lo desconecto de acá, salvo que sea el tío Lucas, no funciona. No funciona. Y yo quiero hoy, hermanos, decirles algo. Cada uno de nosotros somos así. La energía eléctrica que llega a través de las redes a nuestras casas nos da la capacidad de poder conectar aparatos eléctricos. Algunos van a tener un poder lumínico como un foquito, otros van a hacer fuerza como un motor eléctrico, otros van a generar poder cinético, energía cinética y así tantas cosas. Pero gracias a que hay una fuente mayor de energía la cual podemos aprovechar. Este foquito, si no está conectado, jamás va a poder cumplir su propósito. Y vos sos como este foquito. Si no estás conectado a Dios, si no estás conectado a la energía de Dios, nunca vas a poder manifestar el dunamis, que es la manifestación de Dios a través de tu vida. ¿De qué maneras? Bueno, a través de tus dones, de manifestaciones del Espíritu a través de tu vida, sanar, orar y sanar una persona. ¿Quién puede hacerlo? Cualquiera, el que está conectado. Dios te da dones y esos dones se activan cuando estás conectado a la red, a la energía de Dios. Por eso que el apóstol Pablo decía: con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Hay un poder actuando en mí, dice el apóstol Pablo. Y ese poder que actúa en mí es el que hace posible que yo me mueva, que vaya, que predique, que haga aquello, que haga esto otro, que haya manifestaciones del poder de Dios. Pero él reconocía que sin ese poder no podía hacer nada. De eso se trata cuando el Señor Jesús dice: separados de mí, nada pueden hacer. Porque nos desconectamos de la red, de la energía de Dios. Y sin esa energía no logramos nada. No podemos hacer nada. Sin esa energía somos como un foquito que está preparado para todo. Está preparado. Pero sin esa energía no somos muy distintos de esto.
¿Usted quiere ser un foquito apagado? ¿Cuántos quieren ser un foquito apagado? Estoy seguro que ninguno de nosotros quiere ser un foco apagado. Porque un foco apagado significa que teniendo todo para iluminar, no lo puede hacer. Teniendo todo para manifestar la luz de Dios, no lo está pudiendo hacer. Y yo quiero invitarte a que meditemos en estas cosas durante este día, en esta prédica, para que salgamos de acá entendiendo que me tengo que conectar a la red de Dios. Me tengo que conectar a su espíritu, a su presencia. Yo vivo muchas veces la experiencia de que venimos el domingo, nos conectamos un rato, estamos así, pum para arriba, diría el apóstol Tinelli. Pero salimos de acá, llegamos el día lunes y la luz ya no está. Y todo lo que vivimos acá y de lo que nos llevamos de acá, ya el lunes nos despertamos y pareciera que no está. ¿Por qué? Porque nos conectamos un rato, pero en realidad lo que Dios quiere es que nos conectemos todo el tiempo. Vivir conectados a la red. Aquellos discípulos, los 12 discípulos de Jesús, excepto Judas, porque fue el que después se ahorcó, se mató, se tuvieron que reemplazar. Esos 12 discípulos vivieron 3 años con Jesús. El Señor Jesús los acompañó, el Señor Jesús les enseñó, los capacitó, los formó para que sean el foquito. Pero aun cuando el Señor Jesús murió y resucitó, no tenían el poder de iluminar. ¿Saben por qué? Porque no tenían a la presencia del Espíritu Santo en ellos. Ellos comenzaron a iluminar cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés. Allí ellos fueron conectados a la red. Y fueron conectados de tal manera que la luz que ellos comenzaron a manifestar y a dar fue tremendo. Tremendo lo que hicieron. La luz que ellos proyectaban, ni ellos mismos se la creían. Y la gente donde ellos llegaban, pueblos que iban tocando con la luz del Evangelio, decían, ahí vienen esos que están trastornando al mundo. Me encanta ver que pasaron de ser unos discípulos temerosos, sin saber qué iba a pasar después que el Señor Jesús murió, a ser unos trastornadores del mundo. ¿Qué cambió? Que ahora estaban conectados a la red, que ahora podían emitir luz. No podemos emitir luz por nosotros mismos. Necesitamos emitir luz conectados a la red de Dios. Hay poder y se debe manifestar en nosotros. Ese poder es el dunamis. A ver, repita conmigo. Dunamis. ¿Sí? Decirle al que tenés al lado, tenés que manifestar dunamis. Hoy van a salir todos griegos, manejando por lo menos 2 palabras griegas. Dunamis. Pero también díganle, pero te tenés que conectar a la energía. Te tenés que conectar a la energía. No hay dunamis, escúcheme, no hay dunamis sin energía. Todos queremos tocar vidas, que se sanen, manifestar milagros y hacer cosas, pero no va a haber nada de eso si primero no nos conectamos a la red de Dios. Por eso es tan importante
entenderlo. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando dice ese poder que actúa en mí me permite yo hacer cosas para Dios. Cuando hay algo que está desconectado de Dios, se nota, hermanos. Cuando hay alguien que quiere ministrar pero desconectado de Dios, se nota. Cuando estás conectado al Señor, la electricidad esa hace que vos, wow, todos sean bendecidos, edificados, reciban algo. Pero cuando no estamos conectados, capaz que van a decir, sí, estuvo bien, pero no te llegó nada. Necesitamos estar conectados. Y Dios hoy nos está invitando a meter los dedos en el enchufe. No, mentira. A conectarnos. A conectarnos. A conectarnos con la red de Dios. A su presencia, a su espíritu, para iluminar. Amén. Somos nosotros los que tenemos el control de la tecla. O sea, nunca le eches la culpa a Dios de decir, ay, pero a mí nunca me pasa nada, yo no hago nunca nada, no, oro y no pasa nada. No le eches la culpa a Dios de eso, porque lo que primero tenés que hacer, y eso es tu responsabilidad, es apretar la tecla que deja pasar la energía. Y eso significa que te tomes el tiempo, ¿para qué? Para orar, para leer la palabra, para tener tiempos de ayuno, de búsqueda de Dios, porque esos son los momentos en los que nos vamos conectando y conectando. La gente que logra hacer algo en el Señor no es la gente más capacitada, más habilidosa, más inteligente, es la gente que está más conectada, solamente. ¿Cuántos creen eso? O sea, nuestras habilidades, hermanos, no sirven para nada porque son humanas. Dios las utiliza, gloria a Dios. Pero lo que el Señor más quiere de nosotros es que nos conectemos. Si vivimos en conexión con el Señor, entonces van a ver que la vida va a comenzar a proyectar algo que quizás ni ustedes estaban conscientes de que podían hacer. Y es que en realidad humanamente no se puede. Se puede solamente si es Dios en ustedes y a través de ustedes. En Dios, en nosotros y a través de nosotros. Evidencias del dunamis en algunos hombres de Dios. Tomé algunos poquitos porque la Biblia es un compendio de hombres que manifestaban dunamis por estar conectados a la energía, a la red de Dios. Por ejemplo, Hechos 6:8 dice: como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder dunamis de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, la palabra no nos enseña mucho de él. Fue elegido como una especie de diácono y luego lo apresaron los fariseos. Y hay todo un capítulo donde él desarrolla su creencia, su poder. La palabra dice que él realizaba grandes señales y prodigios. Los fariseos que lo habían capturado, lo estaban enjuiciando, lo querían de alguna manera agarrar en las palabras y no podían. Esteban les dio una clase bíblica impresionante y dice que no podían resistir las palabras de Esteban. ¿Qué había en Esteban? Había poder. Un muchacho conectado al cielo. Digo muchacho porque me lo imagino muchacho, pero estaba conectado al cielo. Y él, cuando los fariseos como que ya no le encuentran la vuelta, dijeron, así, matémoslo, punto. No importa si es inocente o no es inocente, lo vamos a matar. Lo apedrearon.
Y cuando estaban apedreándolos, dice que él vio el cielo abierto. Y dice que vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Y allí hizo algo según el ejemplo de su maestro. No les tomes en cuenta este pecado. Porque cuando estás conectado al poder, a la presencia, a la energía de Dios, hay cosas que son mucho más importantes. Y todo lo de este mundo viene a caer. Quizás en otra situación que maten de piedrazos a una persona sería algo totalmente grave, hoy para hacer un juicio, ir contra ellos. Pero Esteban no los miró así. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Porque cuando Cristo está en tu vida y estás conectado a la energía de Dios, lo de este mundo se desdibuja y ya no tiene importancia. Estás enfocado más allá de esta vida, en la eternidad. La energía de Dios, el estar conectados a Dios, te hace tener una visión diferente, distinta. Hechos 4:33 dice, y el gran poder, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los discípulos, ya apóstoles, se movían en aquella ciudad y en alrededores, y dice que con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. No solamente hablaban, había manifestaciones de poder, había liberaciones, había sanidades, había milagros, había prodigios. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos y ellos estaban conectados al Señor. Nosotros tenemos que buscar eso, hermanos. Estar tan conectados al Señor que comiencen a fluir en medio nuestro y a través de nosotros los milagros, las señales, las sanidades, los prodigios, las manifestaciones de nuestros dones. Dios te ha dado dones. Dios te ha bendecido con dones para que vos puedas bendecir a otros. Pero esos dones tienen que estar energizados por el poder de Dios en nuestras vidas. Hechos 10:38 dice, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Esto lo predica Pedro, y dice y habla acerca de lo que era Jesús con el poder del Espíritu a través de Él manifestándose, sanando gente, liberando gente, trayendo vida donde no la había. Y todos sabemos lo que Jesús hacía. Lea los evangelios solamente. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 2, 4 y 5, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y el poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este es un versículo que lo cito mucho, porque yo entiendo, mis hermanos, que podemos tener mucho de conocimiento, mucho de palabra humana, aún hablando la Biblia. Pero Pablo dice, yo no vine a ustedes con solamente palabras. No vine con palabras solamente, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Pablo predicaba, pero cuando Pablo predicaba, gente se convertía,
gente era transformada, gente era liberada, gente era enfocada en el Señor. No sé si habían sanidades, calculo que sí. De Pablo no tenemos así como registrada, salvo que levantó un muerto, ¿no? Uno que se le durmió, se murió y lo resucitaron y él siguió hablando porque le gustaba mucho hablar a Pablo. Muchos tenemos la unción de Pablo. Pero a Pablo sus palabras tenían poder. Tenían poder. Algunos tienen el don de la palabra, otros tienen el don de sanidad, otros tienen dones en otras áreas, pero todos tienen que formar parte de la predicación del Evangelio. Todo. El que tiene don de profecía, el que tiene don de misericordia, el don que haya, pero tienen que ser siempre parte de la predicación del Evangelio, porque de esa manera alcanzamos al mundo. Luego en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 5, dice: pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Cada vez que prediquemos, hermanos, tenemos que asegurarnos de que no sea solamente palabras. Cuando es solamente palabras, no vamos a ver fruto. Podemos tener hasta una manera muy linda, bien armadita, un mensaje muy buen armado, entendible, pero si no hay poder detrás de eso, solo queda en palabras. Y nos ha pasado muchas veces que quizás el mensaje que se está dando no sea tan teológicamente correcto o no esté tan bien armadito en la estructura de un bosquejo, pero capaz que la persona te dice Dios te ama y te da vuelta, porque hay poder, porque hay algo que se está manifestando. Eso es lo que dice Pablo. Yo no prediqué solamente con palabras, prediqué con poder. Mi palabra no llegó a ustedes como palabras de humana sabiduría. No fue algo que se me ocurrió a mí, ni de la brillantez mía. No. Hubo poder. Poder. Pero para tener poder, hermanos, nuevamente reitero, para tener poder hay que conectarse a la red. Para que el dunamis se manifieste a través de una predicación, a través de una oración de sanidad o de lo que sea, para que el dunamis se manifieste, hay que conectarnos a la red. Y cuando te conectas a la red, el primer beneficiado sos vos. Porque tu vida comienza a recibir lo del cielo. Tu vida comienza a recibir sanidad, transformación, liberación, poder. Ese poder que te transforma y que este mundo no te puede dar. Ese poder que te levanta y que este mundo nunca pudo hacerlo. Ese poder que te llena y que nada de este mundo lo puede hacer. Por lo tanto, cuando nos conectamos a la red de Dios, no solamente bendecimos a otros, sino que los primeros beneficiados somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo también dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el espíritu. No apagues el espíritu. No cortes el fluir del poder de Dios.
no cortes. Y a veces pasa, hermanos, que queriendo y no queriendo apagamos el poder, ¿no? Y el Señor nos desafía a poder conectarnos y estar constantemente avivando el fuego. No apagues al Espíritu. Mediante el estar llenos del Espíritu seremos efectivos en lo que hagamos. Dios nos envía a predicar. Si voy lleno del Espíritu, iré y haré algo tremendo. Pero si no hay llenura del Espíritu en mí, va a ser difícil. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Por un lado significa que estamos completamente rendidos a su voluntad, que nuestra carne se ha hecho a un lado para dar lugar a la presencia de Dios. Es decir, como dijo Juan el Bautista, yo menguo, Él crece. Cuando nosotros empezamos a dejar de lado nuestra carnalidad, nuestra humanidad, es cuando el Espíritu comienza a llenarnos. Significa que la energía de Dios nos vivifica, nos activa. Y por otro lado es vivir la plenitud del Espíritu en nosotros. Alguien dijo que estar lleno del Espíritu no es cuánto tenemos nosotros de Él, sino cuánto Él tiene de nosotros. Repito, alguien dijo que estar llenos del Espíritu no es cuánto tenemos nosotros de Él, sino cuánto Él tiene de nosotros. Porque se trata de que nosotros nos entreguemos, de que nosotros nos rindamos, de que nosotros vayamos renunciando a todo eso que nos impide acercarnos más a Él. Se trata de ir dejando todas aquellas cosas que son un estorbo en nuestras vidas para que Él se manifieste en plenitud. Ayer charlábamos con los jóvenes y hablábamos justamente de esto, de cuántas cosas muchas veces tenemos en nosotros que son un estorbo, que nos quitan tiempo, que nos quitan fuerzas, que nos desenfocan. Pero el Señor quiere que nosotros podamos ir tomando decisiones radicales, decisiones en las cuales digamos, corto con esto, corto con esto, corto con esto. Y cuando yo empiezo a tomar decisiones radicales en el Señor, el Espíritu más comienza a moverse en mí, a llenarme, a manifestarse. ¿Cuesta? Sí, cuesta muchísimo. No es fácil dejar cosas que ya son un hábito en nosotros. No es fácil cortar algo que a mi carne le gusta mucho. No es fácil, pero son decisiones que van a producir crecimiento, que van a producir llenura, que van a producir el que seas lo que realmente Dios quiere que seas. Hoy es un mensaje que quizás te está exhortando demasiado fuerte, pero ¿por qué? Porque en el futuro todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y no me gustaría que nadie de aquí le tenga que decir a Dios, a mí nunca nadie me dijo eso. Y darnos con la frustración o con la desilusión de que pudiste haber sido mucho más y no lo fuiste. Porque Dios quiere que lo seas. Quizás miramos a algunos grandes líderes de la iglesia, pastores, predicadores, líderes, y decimos, wow, mira, y los admiramos, ¿no? Pero saben que ellos son como nosotros, solo que se conectaron más.
Santiago hablaba de Elías y decía, Elías era igual que nosotros. Dice, sufría las mismas cosas, tenía las mismas pasiones, le pasaban las mismas cosas, era un ser humano como cualquier otro. ¿Qué pasó con Elías? Simplemente que estaba más conectado. Más conectado. Y yo sé que acá el Señor, a cualquiera de ustedes que haga oídos para oír, lo va a llevar a otro nivel si se conecta. Si se conecta más. Es lo que Dios quiere para tu vida. Quiere que seas esto, pero encendido. No esto así como hasta ahora. Y para estar encendido necesitas estar conectado. Conectado. Así no sirve para nada. Una iglesia así, una iglesia donde todos estamos así sentados en los asientos así, no sirve para nada. La iglesia tiene que estar llena de estos, pero encendida. Algunos impedimentos para recibir la energía y para manifestar el dunamis. En primer lugar, el pecado. Obviamente, el pecado siempre va a ser un estorbo. Siempre. Pero quiero aclararte una cosa, no se trata, todos somos pecadores. O sea, si alguien dice que no ha pecado, Juan decía, es un mentiroso. Porque todos pecamos. Ahora el tema está en que no practiquemos el pecado. El tema está en que no seamos indolentes con las veces que pecamos, no pedimos perdón, no nos arrepentimos, me da lo mismo. De eso se trata. Porque todos pecamos. Pero si pecamos y vamos y nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, el Señor inmediatamente nos perdona, nos limpia y continuamos adelante. Ahora, si yo indolentemente me da lo mismo, entonces la verdad que estás pasando por una situación donde Dios no se está agradando de tu vida y no vas a iluminar, no vas a encender, porque el pecado es un estorbo al que el Señor se pueda manifestar en vos. En segundo lugar, nuestro propio corazón. Y cuando hablo de nuestro propio corazón, estoy hablando de las motivaciones. Hay un ejemplo que es el ejemplo de Saúl, este rey que fue tremendo porque Dios lo eligió para que sea el primer rey de Israel y vivió una experiencia espiritual fortísima. Saúl llegó a profetizar. Sin embargo, ¿qué pasó con Saúl? Las motivaciones de su corazón lo desviaron. Y no tenía motivaciones correctas. Por lo tanto, Dios lo deja. Lo abandona. Su espíritu lo abandona. Y este Saúl, que vivió y que experimentó el poder del Espíritu Santo en él, una vez que el Señor quita su espíritu de él por las decisiones de su corazón, termina siendo atormentado por un espíritu inmundo. De haber tenido luz en él, ahora las tinieblas lo atormentaban. Porque no supo gobernar su corazón y no hizo las cosas con la motivación correcta. Otra cosa, no buscar la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que poder tomarnos tiempos de oración, tiempos de buscar en la palabra, tiempos de
ir a conectarme con Él. Si yo no lo hago, poco a poco me voy distanciando de Dios y termino apagándome. La indiferencia, otro punto, es no interesarme por lo que a Dios le interesa. No interesarme por lo que a Dios le interesa. Hoy, por ejemplo, pasaron los chicos aquí adelante del ministerio que van a estar trabajando con los niños en Almafuerte. ¿Saben qué manifestaron ellos hoy acá? Que les interesa lo que a Dios le interesa. Y si te interesa lo que a Dios le interesa, te vas a ir sumando a estas cosas que son lo que Dios está marcando para nosotros como iglesia. Pero cuando a mí no me interesa lo que Dios quiera hacer, olvídate entonces de que se vaya a manifestar el dunamis en tu vida. La falta de compromiso es otro. Si hay algo que Dios en su palabra nos marca mucho, hermanos, es ser comprometidos, perseverantes. Si yo digo sí, que ese sí sea sí. Pero si digo, si digo sí y después empiezo a fallar, empiezo a manifestar algo que no tiene nada que ver con Dios. Porque Dios dice la palabra que en Él todo es sí y amén. Él no falla, Él es fiel. Él dice, si estoy ahí a las 7, o sea, si yo tengo que estar ahí a las 7, voy a estar a las 7. Pero cuando no hay compromiso, toda mi vida se traslada en cuanto a eso en lo cual me haya comprometido en algo irresponsable. Y a Dios no le gusta la irresponsabilidad. Si hay compromiso, cumpliré. Por último, el estar desenfocados. Otra de las cosas que impide que la energía de Dios venga y yo manifieste dunamis es estar desenfocados. Es que Dios me está diciendo, quiero que vayan para allá y vos andás cazando pajaritos, ¿no? Mariposas. Dios, están todos yendo para allá. Y vos, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué van todos para allá? Algo estará pasando. Si van todos para allá, algo estará pasando. Te lo estás perdiendo. ¿Por qué? Porque estás desenfocado. ¿Estás entendiendo para dónde Dios está llevando a la iglesia? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Porque si no los estás entendiendo, probablemente estés un poco desenfocado. Vuelvo a invitarte miércoles a las 20 horas. Es un tiempo de enfocarnos. Dios ahí está hablando, Dios está trabajando con nosotros y está llevando a la iglesia por un camino. Pero si estamos desenfocados, si yo estoy con la cabeza en otra cosa, no lo voy a entender y me lo voy a perder. Y no está bueno perderse las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Pasó una sanidad. ¿Cuándo? Hace como 3 meses. Pero yo no estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Nunca me enteré. ¿Te lo perdiste? Estabas cazando moscas. El Señor hizo esto, hizo aquello, y uno anda todo así. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Pero no te acordás en la reunión? No, me lo perdí. Estabas cazando moscas. El estar desenfocados te saca de lo que Dios está haciendo y te lo perdés. Y te perdés la manifestación del dunamis en medio nuestro. Por lo tanto, conéctate, enfócate, que sea Él obrando
en tu vida y a través de tu vida. Último punto, la razón por la cual estar llenos de energía y manifestar el dunamis. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me encanta eso porque Jesús dijo primero: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sin embargo, acá Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo era Jesús? ¿No eras vos la luz del mundo? ¿Para qué nos meten en este lío a nosotros? Ustedes son la luz. El propósito de la luz, hermanos, siempre es iluminar. O usted le encuentra, bueno, hay otras, se pueden encontrar algunas aplicaciones, ¿no?, para la luz. Producir más energía, por ejemplo, ¿no? Pero la luz es para que se puedan ver las cosas. La luz hace huir las tinieblas. Cuando hay luz, vemos el desorden, tenemos la oportunidad de ordenar. Cuando hay luz, hay vida. Las plantas necesitan luz para poder generar su alimento y vivir. Nosotros necesitamos la luz. Biológicamente necesitamos la vitamina D que genera la luz. Y así necesitamos luz. Y Jesús dice: ahora ustedes son la luz. Hermano, vos sos luz. Tenés que ser luz. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No somos de la noche. No somos de la noche. En la noche el diablo se mueve. Y no estoy hablando específicamente de las horas de noche. Estoy hablando de ese momento de oscuridad que el diablo mete a la gente. Nosotros no pertenecemos ahí. En la noche, figuradamente, están los ladrones, están los mayores pecados, está la vida licenciosa, está la vida que desagrada a Dios. Nosotros no somos de la noche. Somos del día. No somos de las tinieblas. Y déjeme decirle esto: el que sea de las tinieblas, su fin no es bueno, ni acá ni en la otra vida. Los que son de la luz se van con el que es la luz. Los que son de las tinieblas se van con el que es tinieblas. Efesios 5:8 dice: en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. En otro tiempo eran oscuridad. En otro tiempo eran tinieblas. Ahora ya no. Ahora ustedes conocieron al que es luz. Ahora ustedes son hijos de luz. Son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Tu vida ilumina. Nuestra vida ilumina. Ilumina a nuestros vecinos, ilumina a nuestros compañeros de trabajo, ilumina a nuestros amigos, a nuestros familiares, ilumina. Porque de eso se trata. La energía de Dios en tu vida produce esa luz que afecta a todo aquello que esté alrededor. Si nosotros apagáramos las luces de acá, quedamos todos en oscuridad. Pero porque hay luces encendidas, no estamos en oscuridad. La luz baña todo lo que está alrededor, afecta a todo lo que está alrededor. Tu vida afecta, si estás encendido en el Señor, todo lo que está alrededor. Tu trabajo, tu casa, tus familiares, tus amigos, tus compañeros, lo que sea, si sos luz, va a tocar a todos los que están a tu alrededor. Por supuesto que si permitís
que la luz salga. Jesús dijo, nadie pone una luz abajo de un cajón. Sería ilógico. ¿Qué propósito tendría eso? La luz se pone en alto, donde todos puedan verla y de donde todos puedan recibir la luz. Somos luz, pero ¿por qué somos luz? Porque somos hijos de luz. Lo cual significa que como somos hijos de Dios y Dios es luz, nosotros somos hijos de luz. Manifestamos la naturaleza del Padre. Hermanos, nuestra identidad es ser luz. Tu identidad es ser luz. No tinieblas ni oscuridad. Tu identidad en Dios es que sos luz. Donde quiera que estés, haces la diferencia. Donde quiera que estés, cuando hables y hasta tu sola presencia va a marcar algo distinto, va a marcar luz. Y eso transforma tus ambientes, tus entornos. No es lo mismo una habitación donde está apagada la luz que una habitación donde clic, la prendemos y toda la habitación es transformada. Deja ver. Permite que apreciemos lo que hay ahí. Pero en una habitación donde la luz es apagada, no se ve nada y no sirve para nada. Somos hijos de luz, portamos la naturaleza del Padre, porque la palabra dice en 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es luz. Por eso vos y yo podemos ser luz. Porque tenemos a nuestro Padre que es luz. La única forma, mis hermanos, entonces, de que podamos manifestar luz es que nos conectemos a la red de Dios, a su Espíritu. La palabra dice, el último versículo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, vos no tenés que forzar nada. Estar llenos del Espíritu se va a manifestar solo y naturalmente. Cuando vos tenés que estar forzándote a ser bueno, forzándote a ser cristiano, forzándote a esto, es porque no estás lleno del Espíritu. Porque cuando el Espíritu te llena, solo todo es transformado y no tenés que hacer fuerza para ser un buen cristiano. Simplemente se va a manifestar tu identidad. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos quieren ser luz? Son hijos de luz. Conectémonos a la red de Dios. Póngase de pie, por favor. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papá, por tu palabra. Y en esta noche, Señor, nos has enseñado, nos has hablado que necesitamos estar conectados a ti. En esta hora, Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu. Llénanos, Señor, porque queremos experimentar la energía tuya en nosotros para ser luz para este mundo. Queremos, Señor, experimentar esa energía, el poder de la persona de tu Espíritu en nosotros, para que todo lugar donde estemos
sea afectado, tocado por tu presencia. Queremos ser luz, Señor. Este mundo necesita luz. Hay tanta maldad, tanto pecado, tanta oscuridad, y tu iglesia ha sido declarada por ti mismo como luz para este mundo. Por eso, Señor, ayúdanos, porque esfuerzos humanos no hacen nada. Esfuerzos humanos no nos van a llevar a ningún lado. Necesitamos estar conectados a tu persona, conectados a tu presencia. Así como veíamos hoy, Señor, en esta lámpara. Estamos diseñados, vos nos diseñaste para iluminar, pero si no nos conectamos contigo, no lo vamos a poder hacer. Yo te pido, Señor, en esta hora, ayúdanos y que podamos ir y conectarnos a tu Espíritu.